Ahora pasemos en lo siguiente. Continuidad en un intervalo. Analice la continuidad de la función en el intervalo de -1 a 1. A ver, lo que haremos acá es, obviamente, verificar si se dan las tres condiciones. Para eso, entonces, por aquí vamos a escribir nuevamente la función que se tiene en el problema. Y la condición es que donde x pertenece desde -1 hasta 1. Esta condición la podemos escribir también de esta manera. Es decir, como -1 menor que x y menor a 1. Y bien, entonces veamos cómo se puede indicar en este caso. Y si queremos saber la continuidad en este intervalo, vamos a considerar un punto dentro de este intervalo. Es decir, podemos considerar cualquiera de ellos y evitar a que consideremos los extremos. Bueno, ya en el intervalo estos son abiertos, por lo tanto no lo puedo considerar. Para ello quiero saber la continuidad de esta función cuando x sea igual a 0. Entonces, analizamos la continuidad en este punto y verificamos la primera condición. Es decir, evaluamos en 0, acá nos quedaría así, 0 más 2 sobre 0 al cuadrado menos 1. Hacemos la operación respectiva y aquí nos quedaría que esto sería igual a menos 2. El segundo caso corresponde al límite de la función cuando x se aproxima a 0. Para ello, como ustedes pueden ver, tenemos que analizar primero sus límites laterales. Es decir, este límite cuando x se aproxima a 0 por la derecha y luego cuando el límite de la función de x cuando tiene 0 por la izquierda. Aquí considerando a la regla correspondiente cuando x tiende a 0 por la derecha, en este caso estamos hablando de los x mayores a 0 por la derecha y aquí se tendría en todo caso a la regla correspondiente que sería x más 2 sobre x al cuadrado menos 1. Y nuevamente aquí aproximando a 0 nos quedaría en la expresión menos 2. Lo mismo tenemos para el siguiente caso, cuando x se aproxima a 0 por la izquierda, igual se toma la misma función, ya que en este caso estamos comentando los x menores a 0. Aquí entonces también consideramos a la expresión x más 2 y debajo x cuadrado menos 1. Entonces también aproximando a 0 nos quedaría menos 2. Y bien, entonces podemos decir que el límite de la función cuando x tiende a 0, esto equivale a menos 2. Y en la tercera condición podemos ver que el límite de la función cuando x tiende a 0 esto equivale a menos 2 y esto corresponde a la función evaluado en el punto 0. Muy bien, entonces, ¿qué nos dice la condición para que una función sea continua en un intervalo? En este caso, un intervalo abierto. Nos indica que si la función es continua para cualquier punto en este intervalo, entonces será continua en todo el intervalo correspondiente. Aquí hemos considerado solamente un punto,
es decir, para x0, pero también puede haber, en este caso, considerado para un punto, en este caso, por ejemplo, 0,5, 0,6, ¿no? Y bueno, podemos ver que en cualquiera de los puntos esta función va a ser continua. Para poder tener una mejor apreciación de esto, vamos a ver el gráfico de esta expresión usando esta restricción. Entonces aquí, a ver, observamos el gráfico. Allí vamos a dirigirnos a lo siguiente. Vamos a colocarlo por aquí. Voy a borrar esta parte. Y allí ingresamos a la expresión que se indica. A ver, sería entonces aquí x más 2. Y debajo sería x al cuadrado menos 1. Ponemos la restricción. En este caso sería cuando x está entre menos 1 y 1. Ponemos aquí menos 1 menor a x y menor a 1. Marcamos el gráfico de la función y nos vamos al icono respectivo. Vamos a Resize y allí vamos a apreciar en este caso vamos a encerrar aquí en este cuadro para que se pueda apreciar mejor. Y como ustedes pueden ver, nosotros hemos analizado la continuidad para 0, es decir, cuando era 0, esto es igual a menos 2, y cuando se aproximaba a 0 por la derecha, nos llevaba a menos 2, y cuando se aproximaba a 0 por la izquierda también sería menos 2. Entonces vemos que su límite y también la función evaluado en 0 existen y es igual a menos 2. Y así tomando cualquier punto en el intervalo en todo su dominio que sea indicado en la restricción. Ahora pasemos a lo siguiente. Tenemos por aquí la derivada de una función en un número. Para ello recordemos primero algunas definiciones. Decimos que la derivada de f en el número a, denotada como f derivada en a, se define como la derivada en el punto a equivalente al límite de la expresión cuando h tiende a 0 de la función evaluada en a más h menos f de a sobre h. Veamos aquí algunos ejercicios donde usaremos esta condición. Dice, determine la derivada usando la definición de cada función en el número especificado. Esto quiere decir lo siguiente. Por ejemplo, quiero saber la derivada de este f de x igual a x cuadrado en el punto 1. Muy bien, entonces asociando esto a la función, vamos por aquí indicando lo siguiente. Es decir, tenemos aquí la derivada usando la definición evaluado en 1. Eso es igual al límite de la expresión f evaluado en 1 más h menos f de 1, todo esto sobre h, y esto se da cuando el límite para h cuando se aproxima a 0. Y bien, entonces ahora sí, vamos a seguir, continuamos con esta parte, y aquí quedaría esta forma, ¿no? Sería decir, el límite cuando h tiende a 0, arriba sería f de 1 más h, es decir, estamos considerando cuando x sea 1 más h, y acá sería entonces 1 más h al cuadrado menos f de 1, en este caso es decir,
Si equivale a 1, acá sería 1 al cuadrado, que es lo mismo decir igual a 1. Todo esto sobre h. Entonces aquí continuando con esto, nos quedaría de la siguiente manera. Sería el límite cuando h tiende a 0, y aquí tenemos un producto notable que vamos a desarrollar de la siguiente manera. Es decir, el primero al cuadrado, que sería 1, más el doble del primero por el segundo, es decir, 2h, y luego más h al cuadrado, menos 1, y todo esto sobre h. Muy bien, entonces esto nos va a dar igual a lo siguiente. Aquí cancelamos más 1 con menos 1, y también podemos cancelar aquí un h, acá también otro h, aquí nos quedó un h allí, y acá sería como 1. Es decir, el límite cuando h tiende a 0, y arriba nos estaba quedando 2 más h. Y cuando h tiende a 0, esto sería igual a 2. Muy bien, entonces aquí hemos apreciado que el resultado correspondiente nos lleva a 2. Bueno, esto también podemos nosotros ayudarnos a verificar mediante la calculadora. Y quiero que acá aprecien lo siguiente. Veamos por aquí. Nos vamos acá al icono principal, y lo que haré en este caso es ingresar este límite, ya que este es lo que hemos desarrollado, para verificar el resultado obtenido. Aquí nos vamos a Keyword, nos vamos a Mate 2, y luego nos dirigimos al límite. Allí sería cuando h tiende a 0, es decir, ahí sería 1 más h, todo esto elevado al cuadrado, menos 1, y debajo sería solamente h. Y bien, entonces aquí bueno, presionamos la tecla X o la tecla ejecutadora para determinar el valor indicado. Y allí ustedes pueden apreciar que el resultado corresponde a lo que hemos encontrado en el desarrollo de este problema. Muy bien, pasemos a un último ejercicio por aquí, y ahora tenemos la expresión f de x igual a la raíz de x más 1, pero en este caso en 2. Hallamos entonces aquí la derivada de esta expresión, y esto sería de la siguiente manera. A ver, sería la derivada evaluada en 2, usando la definición. Eso sería el límite cuando h tiende a 0. Arriba sería la función evaluado en el punto 2, es decir, la función evaluado en el punto 2 más h, y restado también evaluado en el punto 2. Todo esto sobre h. Muy bien, allí vamos a ir indicando para las funciones que se han mencionado. Entonces acá colocamos para f en 2 más h, esto se escribiría de esta manera. Ahí sería el límite cuando h tiende a 0, ello sería igual a la raíz de
2 más h, y acá sería más 1, menos f evaluado en 2, es decir, esto es 2 más 1, y debajo sería solamente h. Ok, ustedes aquí podemos aquí apreciar en todo caso que esto sería igual a lo siguiente, es decir, el límite cuando h tiende a 0, arriba nos quedaría 3 más h menos raíz de 3. Todo esto sobre h. Y ahora, aquí como tenemos raíces, lo que haremos aquí es multiplicar por la conjugada para poder ir determinando el límite. Entonces aquí ponemos por raíz de 3 más h más raíz de 3. Debajo también sería raíz de 3 más h y más raíz de 3. Y bien, acá tenemos también una expresión de suma por diferencia que ya antes habíamos mencionado, es decir, esto es la diferencia de los cuadrados. Y esto sería igual a lo siguiente. El límite cuando h tiende a 0, ahí sería la raíz cuadrada de 3 más h al cuadrado menos raíz de 3 al cuadrado. Debajo nos quedará h por la raíz de 3 más h más raíz de 3. Y bien, entonces resolvemos esto. Ahí cancelamos las raíces. Ahí nos quedó 3 más h y aquí también nos queda, en este caso, sería 3, ¿no? Por lo tanto, se van a eliminar los 3 y solamente nos quedaría h. Y también el h que corresponde aquí, con esto de acá. Y ahora nos quedará solamente como 1 sobre raíz de 3 más h más la raíz de 3. En la cual nos va a resultar en este caso cuando el límite se aproxime a 0, esto sería igual a 1 sobre, bueno, raíz de 3 más raíz de 3 sería 2 veces raíz de 3. O también esto es igual a raíz de 3 sobre 6. Es decir, racionalizando esta expresión. Ahora veamos esto mediante la calculadora. Para poder comparar y ver el resultado, por aquí vamos a aprovechar entonces en bajar esta expresión. Ahí voy a borrar solamente. Borramos esta parte. Ahí sería en este caso la raíz de 3 más h. Y del otro lado, ahí también borramos. Nos estará quedando aquí raíz de 3. Y bien, entonces eso es lo que hemos insertado aquí, el límite correspondiente, para que luego esto nos resulte de la siguiente manera. Como ustedes pueden apreciar,
Ya la calculadora nos da de manera racionalizada y es lo que hemos obtenido en la parte final del desarrollo. Muy bien chicos, ustedes pueden ver aquí que la calculadora ha sido bastante elemental en el planteamiento de todos los ejercicios que hemos estado desarrollando. Bueno, los invito entonces a que sigan practicando y a la vez aprendiendo más de la calculadora. Muchas gracias, nos estaremos viendo entonces en el siguiente video de ayuda.